Hace decenas de miles de años, mucho antes de la historia y la civilización, existía otro tipo de ser humano. No eran nuestros antepasados, sino nuestros rivales, más fuertes, más resistentes, supervivientes adaptados al rigor de la edad de hielo. Eran los neandertales brillantes, enigmáticos y hoy extintos. Pero, ¿cómo desaparecieron? ¿Y podría su legado seguir vivo dentro de nosotros? Acompáñanos en este viaje al mundo perdido de los neandertales. Aunque las cronologías exactas siguen siendo algo inciertas, los investigadores creen en general que estos primeros humanos ocuparon varias regiones de Eurasia desde aproximadamente 400.000 hasta 40.000 años atrás. Este extenso periodo coincide en gran medida con la era chivaniense de la época del Pleistoceno, un periodo marcado por climas significativamente más fríos en toda Eurasia y repleto de enormes animales prehistóricos que hacían que la vida diaria fuera extremadamente desafiante. En respuesta a un entorno tan implacable, los neandertales desarrollaron algunos de los rasgos físicos más extraordinarios observados entre los miembros del género Homo, rasgos que, según los estándares modernos, incluso podrían considerarse sobrehumanos en ciertos aspectos. A simple vista, sus diferencias corporales con nosotros no habrían sido inmediatamente notables, salvo por un rasgo destacado: su estatura. Los registros fósiles revelan que los neandertales, en promedio, eran notablemente más bajos que los humanos modernos, midiendo aproximadamente 14 centímetros o 5 pulgadas, y media menos que las poblaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El neandertal más alto jamás descubierto, conocido como Amur I, se estima que alcanzó una altura de 1,78 m, o aproximadamente 5 pies con 10 pulgadas, una cifra que hoy en día parece relativamente común. Sin embargo, en comparación con las poblaciones humanas en Europa hace unos 20.000 años, los neandertales eran en realidad igual de altos, si no un poco más. En esencia, nuestra comprensión de su altura máxima sigue siendo algo ambigua. Lo que realmente los distingue, sin embargo, es que a pesar de ser más bajos, los neandertales eran significativamente más corpulentos. Se cree que los varones promediaban un peso de hasta 83 kilogramos o 183 libras, mientras que las hembras pesaban típicamente alrededor de 66 kilogramos o 146 libras, cifras que los colocan aproximadamente un 20% más pesados que los Homo sapiens. Esta información aparentemente contradictoria proviene del hecho de que los neandertales poseían esqueletos increíblemente densos y compactos, mucho más resistentes que los nuestros, con casi todos los huesos siendo sustancialmente más gruesos y a veces incluso el doble de pesados. Los neandertales exhibían características físicas notablemente robustas, particularmente en áreas como los hombros, los fémures, el pecho, los tríceps, los brazos y las rótulas, todas ellas excepcionalmente gruesas y musculosas. Estas características sugieren que eran increíblemente fuertes y poderosos, un rasgo ampliamente aceptado por los investigadores, quienes coinciden en que los neandertales eran mucho más capaces físicamente que los humanos modernos. Esta fuerza probablemente fue una adaptación a sus estrategias de caza únicas, que implicaban el uso de grandes lanzas para cazar presas medianas y grandes, incluyendo varias especies de rinocerontes, caballos, elefantes y mamuts lanudos. Estas criaturas, similares en tamaño a los elefantes africanos de sabana actuales, tenían gruesas capas de pelo que los hacían particularmente difíciles de cazar. Hablando de los elefantes africanos de sabana, al igual que sus parientes lanudos, ahora están en peligro de extinción, y su número ha disminuido drásticamente, con un 50% de la población global desaparecida en tan solo 3 generaciones. El uso constante e intenso de lanzas se considera, por parte de algunos investigadores, como un factor que contribuyó a los brazos musculosos, casi como los de Popeye.
observados en muchos restos de neandertales, lo cual les habría permitido manejar estas armas con una fuerza tremenda. Además, la musculatura bien desarrollada de sus brazos y su físico en general podrían ser una indicación de altos niveles de ciertas hormonas. Un estudio sugiere que los neandertales poseían una abundancia de hormonas que no solo impulsaban el crecimiento muscular, sino que también les permitían realizar hazañas extraordinarias de fuerza. Por ejemplo, se cree que podían cargar hasta 50 libras, 27 kilogramos de carne durante distancias de hasta 30 millas, 48 kilómetros, equivalente a caminar 138 vueltas alrededor de un campo de fútbol. El pecho, los hombros y los tríceps más grandes de los neandertales sugieren que habrían sobresalido en actividades basadas en la fuerza, como la lucha libre y el levantamiento de potencia, si aún existieran hoy en día. Se plantea la hipótesis de que los neandertales varones podrían haber hecho press de banca con hasta 500 libras, 200 kilogramos, sin ningún entrenamiento específico, mientras que las hembras podrían haber sido capaces de levantar 350 libras, 160 kilogramos. Para poner esto en perspectiva, levantar 2/3 de esas cantidades ya se consideraría de élite según los estándares humanos modernos. Su complexión baja y robusta contribuyó significativamente a esta fuerza, pero no era solo poder bruto lo que venía con su físico. Esta robustez extraordinaria también les otorgaba un nivel impresionante de durabilidad, crucial para sobrevivir a las vidas duras y a menudo violentas que llevaban. Un estudio de esqueletos neandertales reveló que entre el 79% y el 94% mostraban evidencias de heridas graves que habían sanado con el tiempo. Estas lesiones iban desde traumatismos por impacto hasta amputaciones traumáticas. Un caso particularmente impactante involucraba a un neandertal anciano que había perdido el brazo derecho en su juventud, sufrido daños en la clavícula izquierda, soportado heridas faciales severas que lo dejaron ciego de un ojo, y había recibido tanto daño repetido en los oídos que sus canales auditivos se cerraron completamente por crecimiento óseo, dejándolo completamente sordo. Se cree que las frecuentes lesiones observadas en los restos neandertales son resultado de una combinación de sus métodos de caza agresivos a corta distancia, violencia interpersonal y encuentros con animales peligrosos. De manera sorprendente, casi el 74% de los neandertales, según un estudio, mostraban signos de haber sobrevivido a ataques violentos de animales, con un 21% de estos ataques involucrando grandes felinos, un 17% con lobos y un 36% con osos. Lo aún más sorprendente es que estos encuentros con animales no solían ser intentos de depredación. En cambio, parecen haber sido instancias en las que los animales se defendían de la agresión neandertal. Para sumar a su resistencia, la piel de los neandertales también estaba adaptada a su entorno duro. Estudios genéticos han descubierto que tenían la piel, las uñas y el cabello más gruesos, lo que probablemente les ayudaba a soportar daños físicos y condiciones de frío extremo. Además, sus articulaciones grandes eran otra adaptación que les permitía realizar actividades extenuantes como levantar cargas pesadas o participar en combates físicos intensos, tareas que habrían sido extremadamente difíciles, si no imposibles, para los Homo sapiens. Las manos de los neandertales no eran más grandes, pero eran marcadamente diferentes a las nuestras. Sus yemas eran más anchas y sus pulgares estaban colocados en un ángulo más amplio, lo que probablemente influía en su agarre. Algunos investigadores creen que esta estructura manual pudo haber reducido su capacidad para realizar habilidades motoras finas, pero esto probablemente se compensaba con su habilidad para sujetar y sostener objetos con una fuerza inmensa. Los neandertales eran indudablemente impresionantes, no solo en su apariencia externa, sino también en su estructura interna, siendo una de sus características más llamativas sus pechos anchos y en forma de barril. Estos pechos grandes
albergaban una caja torácica más amplia y pulmones de mayor tamaño, lo que les permitía inhalar más aire. Los estudios han demostrado que, en promedio, los neandertales tenían una capacidad pulmonar un 20% mayor que la de los humanos modernos. Sin embargo, esta cifra varía, y algunos neandertales excepcionales tenían incluso una capacidad pulmonar superior, como Guevara 2, un varón cuyos pulmones probablemente podían contener 9 litros de aire, un 40% más que el humano moderno típico. Para poner esto en perspectiva, hasta hace poco, la mayor capacidad pulmonar jamás registrada en un atleta era de solo 8,5 litros. Las narices de los neandertales también respaldaban su capacidad para inhalar grandes cantidades de aire. Sus conductos nasales largos y anchos les ayudaban a mover el aire con mayor eficiencia, lo que potencialmente los hacía un 100% más eficaces al inhalar aire que cualquier humano moderno. Esta necesidad de rapidez al respirar, junto con su impresionante capacidad pulmonar, se cree que fue una adaptación que ayudó a los neandertales a sobrevivir en climas fríos. Los animales que viven en entornos fríos típicamente evolucionan hacia un metabolismo más rápido para hacer frente a la mayor pérdida de calor que experimentan, y los neandertales no fueron la excepción. Sus necesidades energéticas aumentadas reflejan esto, ya que se piensa que un neandertal requería entre 4.500 y 6.700 calorías por día. Esto significa que, si los neandertales hubieran sobrevivido, los productos alimenticios probablemente necesitarían 2 etiquetas nutricionales distintas, una para Homo sapiens y otra para neandertales. Sus narices voluminosas también habrían desempeñado un papel en la adaptación al frío, ya que la cavidad nasal más grande habría ayudado a calentar y humidificar el aire frío y seco que respiraban. Aunque su sistema respiratorio estaba diseñado para la eficiencia, uno podría suponer que los neandertales eran corredores de larga distancia excepcionales, capaces de perseguir presas durante trayectos prolongados como hacen los humanos modernos. Sin embargo, este no era el caso. Los neandertales eran en realidad corredores de resistencia deficientes y estaban mejor adaptados para ráfagas cortas de velocidad. Varios rasgos biológicos sugieren esto, como la longitud y anchura de sus dedos de los pies, que les permitían generar más potencia y lograr arranques más rápidos al mantener el contacto con el suelo por más tiempo. Sus huesos de las piernas relativamente cortos respaldaban aún más esta capacidad, ya que los atletas de resistencia modernos suelen tener piernas más largas para dar zancadas mayores. Los tendones de Aquiles de los neandertales tampoco estaban diseñados para correr largas distancias. Eran largos y estrechos, lo que los hacía menos capaces de almacenar la energía necesaria para carreras prolongadas. En contraste, los atletas de resistencia modernos tienden a tener tendones de Aquiles cortos, rígidos y anchos, que son más eficientes para almacenar y liberar energía durante actividades de larga duración. Aunque las extremidades inferiores de los neandertales estaban claramente diseñadas para la velocidad en lugar de la resistencia, la verdadera evidencia de su potencia y agilidad reside en algo menos visible: sus fibras musculares. Los humanos, como sabrás, poseen distintos tipos de fibras musculares, cada una especializada en diferentes niveles de potencia y resistencia. Las fibras de contracción rápida se utilizan para ráfagas rápidas de energía, mientras que las fibras de contracción lenta apoyan actividades que requieren resistencia. Los neandertales, al igual que los humanos modernos, tenían una mezcla de ambos tipos de fibras, pero poseían una concentración significativamente mayor de fibras de contracción rápida, una adaptación probable a sus métodos de caza, que requerían ráfagas cortas y explosivas de velocidad para acortar la distancia con sus presas. Esto significa que, si de alguna manera los neandertales fueran revividos, desafiarlos a correr una maratón probablemente sería tu mejor opción, ya que estaban mejor preparados para sprints que para carreras de larga distancia.
Toda esta potencia y velocidad pura se complementaba con un cerebro sorprendentemente grande. Los cráneos de los varones neandertales promediaban 1640 centímetros cúbicos, mientras que los de las hembras rondaban los 1460 centímetros cúbicos, lo que hacía que sus cerebros fueran aproximadamente un 30% más grandes que los de los humanos modernos. Si bien el tamaño cerebral por sí solo no equivale a inteligencia, el mero tamaño de los cerebros neandertales sugiere que eran mucho más capaces intelectualmente de lo que se pensaba inicialmente. Hoy en día, se acepta ampliamente que los neandertales podían realizar una variedad de tareas complejas, incluyendo la planificación de cacerías, la elaboración de herramientas, la creación de arte, el cuidado de los enfermos y la comunicación. Sin embargo, a pesar de sus cerebros grandes, los investigadores no creen que los neandertales fueran necesariamente más inteligentes que los humanos modernos. Sus cerebros estaban estructurados de manera diferente, con una forma más circular que se adaptaba a las necesidades de sus cuerpos más grandes. Los cerebros de los neandertales dedicaban mayores porciones a ciertas funciones sensoriales, particularmente al olfato y la vista, ya que sus lóbulos occipitales eran inusualmente grandes. Se cree que sus ojos grandes pudieron haber sido una de las razones de su tamaño cerebral, ya que los neandertales tenían ojos notablemente más grandes que los de los humanos modernos. Aunque no se han encontrado ojos neandertales intactos, el tamaño y la forma de sus cuencas oculares sugieren que sus ojos eran aproximadamente un 15% más grandes que los nuestros. Esto habría mejorado su visión, especialmente con poca luz, proporcionándoles una vista más aguda y mejor visión nocturna. Combinado con sus cerebros y narices grandes, es probable que las cabezas y cráneos de los neandertales, de gran tamaño, requirieran cuellos gruesos y fuertes para sostenerlos. Además de sus cerebros más grandes, las cabezas de los neandertales no solo eran más grandes que las nuestras, sino también más alargadas y sobresalientes hacia adelante. Sus otros rasgos faciales también eran desproporcionadamente grandes, incluyendo las mandíbulas y los dientes. Inicialmente, se creía que sus mandíbulas anchas y gruesas, junto con dientes fuertes, eran indicadores de una mordida extraordinariamente poderosa que les permitía masticar huesos, carnes duras y varios otros alimentos resistentes. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que su fuerza de mordida era en realidad bastante similar a la de los humanos modernos, registrando alrededor de 700 newtons, comparable al rango superior de las fuerzas de mordida humanas. Si bien una mordida de un neandertal sin duda sería dolorosa, probablemente no causaría lesiones graves, al menos no la mayoría de las veces. Esto plantea la pregunta: ¿por qué los neandertales tenían mandíbulas y dientes tan grandes si no era por una fuerza de mordida intensa? Una hipótesis intrigante es que el tamaño de la mandíbula fue una adaptación para alojar los dientes, los cuales habrían evolucionado para funcionar casi como una tercera mano. Los investigadores han sugerido que los neandertales usaban sus dientes para sujetar y manipular objetos, liberando así sus manos para realizar otras tareas. La evidencia respalda esta teoría, ya que los patrones de desgaste en sus dientes frontales no parecen coincidir con los de masticar o comer, lo que sugiere que estos dientes se usaban con frecuencia para sujetar objetos, un comportamiento único de los neandertales. Los dientes grandes y robustos también pudieron haber sido cruciales para procesar su dieta, que se componía principalmente de carne. El análisis isotópico revela que los neandertales eran hipercarnívoros, dependiendo de la carne para satisfacer aproximadamente el 70% de sus considerables necesidades calóricas. En este punto, podrías preguntarte qué impacto tiene el ADN neandertal en los humanos modernos, especialmente si tienes algo de ascendencia neandertal. ¿Significa eso una fuerza aumentada o un deseo elevado por la carne? La respuesta, según los estudios actuales, es que el ADN neandertal en general tiene efectos sutiles en rasgos como el rendimiento atlético y la apariencia física.
Sin embargo, existe un cuerpo creciente de investigaciones que sugiere que su contribución genética pudo haber tenido impactos más significativos en nuestra biología interna de lo que se pensaba anteriormente. A pesar de estos hallazgos, existe un debate considerable sobre el alcance de la influencia del ADN neandertal, con estudios contradictorios que ofrecen conclusiones diferentes. Sin embargo, lo que sí se acepta universalmente es que los neandertales fueron notables en muchos aspectos, mostrando una combinación de fuerza física, inteligencia y adaptabilidad que los distinguió dentro de la línea evolutiva humana. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez en Mundo Prehistoria. Estructuras para honrar. Las pirámides de Egipto no eran solo tumbas, eran puentes hacia la eternidad. Los zigurats de Babilonia, los altares de los pueblos andinos, los monolitos de Europa, todos hablaban el mismo lenguaje, el deseo humano de trascender. Y esa misma necesidad de trascender se expresó también en el arte. Pinturas, esculturas, canciones, danzas, todo servía para decir, aquí estoy, esto siento, esto creo, porque el ser humano no se conformaba con existir. Quería dejar marca, ser recordado. Pero no todo fue paz. Donde hay poder, hay conflicto. Las primeras guerras no fueron por odio, sino por recursos, por tierras fértiles, por agua, por ganado. Y con las guerras nacieron los ejércitos, la estrategia, las armas más sofisticadas, la defensa de lo propio y la conquista de lo ajeno. El ser humano, que antes solo sobrevivía, ahora podía dominar. Y sin embargo, también desarrolló la compasión. Aparecieron las primeras leyes, como el Código de Hammurabi, que intentaban ordenar la convivencia. Se escribieron normas que hablaban de justicia, de penas, de protección a los débiles, porque incluso en la dureza de la vida había espacio para la empatía. Las familias se organizaban en clanes, los clanes en tribus, las tribus en pueblos, los pueblos en reinos, y cada vez más la humanidad se parecía a lo que somos hoy. Con diferencias, sí, pero también con puentes que nos unen. Porque desde el principio todos venimos del mismo lugar. Compartimos la misma raíz. Somos ramas distintas de un mismo árbol. Y mientras la historia avanzaba, los humanos cruzaron mares, escalaron montañas, atravesaron desiertos. Llegaron a América por el estrecho de Bering, miles de años antes de que existieran fronteras. Habitaron cuevas, selvas, islas. Dominaron climas extremos, desde el hielo del Ártico hasta las arenas del Sahara. Y en cada lugar adaptaron su cultura, su comida, su vestido, su lenguaje. Porque el humano no es estático, es cambio, es búsqueda constante. Hoy vivimos en un mundo lleno de tecnología, pero todo lo que somos empezó allá, hace millones de años, cuando un grupo de seres temerosos miró una chispa de fuego por primera vez, cuando compartieron comida, cuando inventaron palabras, cuando entregaron a sus muertos con amor. Esa es nuestra verdadera historia, una historia que no se encuentra en los libros de escuela, pero que está escrita en nuestros huesos, en nuestra memoria colectiva, en nuestro deseo eterno de entendernos y de recordar. Y mientras sigamos contando esta historia, seguiremos vivos en este preciso instante. Mientras tú y yo respiramos, caminamos, hablamos, hay una historia que nos une a todos. Una historia que comenzó hace millones de años, bajo un sol ardiente, entre sabanas africanas y fieras salvajes. Hoy vamos a recordar el primer capítulo de la humanidad. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quiénes fueron los primeros humanos? ¿Cómo aprendimos a cazar, a hablar, a pensar? Acomódate, porque lo que vas a escuchar es la historia real de nuestros orígenes. Una historia basada en ciencia, en fósiles y en la memoria profunda de la Tierra. Hace más de 6 millones de años no existía el Internet.
internet, ni los celulares, ni las ciudades. Lo único que existía eran pequeños grupos de criaturas parecidas a monos, caminando torpemente entre los árboles de África. Uno de ellos fue el Sahelanthropus chadensis. Y sí, suena rarísimo, pero ese fue uno de nuestros primeros antepasados conocidos. No hablaba, no pensaba como tú o como yo, pero dio un paso decisivo. Empezó a caminar erguido, y eso cambió todo. Con el tiempo, esos primeros seres se evolucionaron. Apareció el Australopithecus, una criatura que ya se paraba bien derechita y que vivió hace más de 3 millones de años. De hecho, un fósil muy famoso de esta especie se llama Lucy. Y no es mexicana, pero sí es una celebridad del pasado. Lucy caminaba en 2 patas, comía frutas, raíces y trataba de no convertirse en cena de algún león hambriento. Luego vino el Homo habilis. ¿Sabes qué significa eso? Homo real. ¿Por qué? Porque fue el primero en hacer herramientas de piedra. Imagínate esa escena. Un grupo de estos humanos primitivos rompiendo piedras, afilándolas para cortar carne o romper huesos. Fue el primer paso hacia la tecnología. Tal vez no eran smartphones, pero para ellos una piedra filosa era su mejor invento. Después llegó el Homo erectus. Este compa sí que revolucionó todo. Aprendió a usar el fuego. Y eso no solo servía para cocinar. El fuego daba calor, luz, seguridad. Además ya no eran simples carroñeros. Ahora sí, cazaban. Trabajaban en equipo. Se escondían entre los arbustos. Rodeaban al animal. Usaban lanzas de piedra. Era cazar o morir. Y gracias a eso, su cerebro comenzó a crecer. El cerebro necesitaba más energía. Y la carne cocida la daba. Así, paso a paso. Nuestros antepasados fueron saliendo de África. Cruzaron desiertos, bosques, glaciares. En Europa dieron origen a los neandertales. En Asia, a otras especies. Y en África surgió el Homo sapiens. Sí, nosotros. Hace unos 300.000 años nació el ser humano moderno. El Homo sapiens no solo cazaba, también dibujaba en cuevas, enterraba a sus muertos, cantaba, soñaba. ¿Sabes qué fue lo que nos hizo diferentes? Que podíamos imaginar cosas que no existían. Dioses, espíritus, mapas, nombres, canciones. Y eso nos permitió formar grupos más grandes, cooperar, sobrevivir. Hoy, después de millones de años, manejamos autos, navegamos internet y construimos rascacielos. Pero no olvides esto. Todo comenzó con una piedra afilada, con una fogata encendida en la noche, con un grupo de humanos asustados, pero unidos. De ahí venimos tú, yo y todos. Esta es la historia de cómo empezó todo. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete, porque aquí seguimos descubriendo los secretos más profundos de nuestra especie. Mientras nuestros antepasados seguían su camino, algo más comenzaba a cambiar en su forma de ver el mundo. Ya no se trataba solamente de cazar, recolectar. Ya no era solo correr detrás del alimento o protegerse de un depredador. El humano empezó a mirar el entorno con otros ojos. Empezó a preguntarse por qué llovía, por qué salía el sol, por qué nacía un niño o moría un anciano. Y esas preguntas no venían del estómago, venían del corazón. En el silencio de la noche, frente a las llamas del fuego, los grupos humanos comenzaron a compartir más que carne o frutos. Compartían palabras, sueños, recuerdos. Uno contaba cómo había escapado de un león. Otro hablaba de un sueño donde el espíritu de su abuelo le hablaba. Y sin darse cuenta, los humanos estaban inventando algo tan poderoso como el fuego, el relato, la historia, la voz de una generación. Así nacieron los mitos, las primeras leyendas. Algunas decían que los árboles hablaban, otras que el trueno era el enojo de un dios. Con esos relatos
Los niños aprendían, los jóvenes se inspiraban y los ancianos eran escuchados. Porque en aquellos tiempos los ancianos no eran desechados como hoy muchas veces ocurre. Eran los sabios, los guardianes del saber, la memoria viva del clan. Y con el tiempo, aquellas pequeñas aldeas empezaron a crecer. Al principio eran solo unas cuantas chozas de barro junto a un río. Luego aparecieron cercas, caminos de tierra, canales para regar. Ya no era solo sobrevivir. Ahora se construía, se planificaba. Algunos se encargaban del grano, otros del ganado. Algunos cuidaban a los niños, otros hacían vasijas, tejían mantas o tocaban tambores. Porque sí, también nació la música. Y no fue un invento de las ciudades. Desde la prehistoria, el ser humano golpeaba piedras, soplaba cañas, frotaba huesos huecos. Hacía sonidos que lo conectaban con algo más grande, con lo invisible, con lo que no entendía, pero sentía. El ser humano comenzaba a dominar su entorno, pero también empezaba a ser dominado por algo nuevo, la organización. Ya no era suficiente que todos fueran iguales. Empezaron a surgir diferencias. Algunos tenían más comida, otros más fuerza. Algunos sabían curar, otros sabían luchar. Y con eso también nació el poder. El líder ya no era solo el más fuerte, sino el más respetado. El que podía negociar, prever, tomar decisiones. A veces eran hombres, a veces mujeres. Y con ellos llegaron las primeras normas, las reglas no escritas, lo que se podía hacer y lo que no. Porque vivir en comunidad no es fácil. Hay que ceder, hay que compartir, hay que confiar. Y cuando los grupos crecieron aún más, nació otra necesidad. Registrar, escribir, recordar de forma más duradera. Así, hace unos 5000 años, en las llanuras de Mesopotamia, se inventó la escritura. No empezó con poemas ni novelas. Comenzó con números, listas, cuentas. ¿Quién debía qué? ¿Cuántas ovejas tenía tal familia? ¿Cuántos sacos de trigo se habían recolectado? Era la escritura al servicio de la administración. Pero pronto, esa misma escritura sirvió para algo más profundo. Para contar los orígenes, para describir a los dioses, para dejar huella. Las tablillas de arcilla hablaron de héroes, batallas, prodigios, promesas divinas. Y lo mismo ocurrió en Egipto, en China, en los pueblos mayas. Todos, sin conocerse, comenzaron a usar símbolos para hablar con el tiempo. El pasado se convirtió en memoria, el presente en organización, el futuro en esperanza. Y mientras tanto, los seres humanos comenzaron a levantar ciudades, no solo para protegerse, sino para crecer juntos. Uruk, Jericó, Chapaloyuk. Eran más que aldeas. Tenían murallas, templos, plazas, lugares para el comercio, para el culto, para el intercambio. La vida ya no se vivía en soledad ni en pequeños grupos nómadas. Ahora se vivía en comunidad, con miles de almas respirando juntas, creando cultura. Con esas ciudades llegó también el comercio a larga distancia. Lo que no se tenía, se conseguía intercambiarlo. Sal, madera, piedras preciosas, tejidos, conchas, oro. Todo circulaba. Pero no solo objetos, también ideas. Porque cuando dos culturas se encontraban, aprendían una de la otra. Y así, el conocimiento se multiplicaba. Algunos pueblos comenzaron a observar el cielo, a medir los ciclos de la luna, a contar las estaciones, a predecir eclipses. La astronomía nació no como ciencia, sino como una necesidad, para sembrar en el momento justo, para cosechar cuando correspondía, para organizar la vida según el ritmo del cosmos. Así nacieron los calendarios. Algunos eran solares, otros lunares. Algunos combinaban ambos, y todos ellos revelaban una verdad. El ser humano no solo miraba a la tierra, también levantaba la mirada al cielo. Y con el tiempo, esa observación del cielo se convirtió en algo más profundo.
se transformó en espiritualidad organizada. Surgieron religiones más complejas, con templos, sacerdotes, ofrendas, rituales diarios. El humano no solo creía en lo invisible, ahora también construía estructuras